Una de las cosas más interesantes de este duende es que hablaba con todo aquel que quisiera mantener una conversación con él, llegando a mantener diálogos durante días enteros desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, y aunque el tono de voz era aterrador, tenía acento maño, un demonio baturro que utilizaba expresiones propias de Zaragoza. También tenía por costumbre insultar a los allí presentes. Hola a todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas. Hoy vengo a hablar de un caso que ya hace algún tiempo quería comentaros y traer a este canal. Es el caso del Duende de Zaragoza, un caso que aún a día de hoy no se le ha encontrado ninguna respuesta lógica y por el cual se le echó la culpa a la sirvienta porque pensaban que ella era la que estaba haciendo las voces. Espero que os guste mucho este vídeo. Si es así, me ayudaría mucho que le dierais un me gusta, comentarais lo que os ha parecido el vídeo o lo que pensáis sobre este extraño caso, y si os gusta finalmente el canal, indudablemente os suscribierais. Dicho todo esto, comencemos. Ya se iba palpando. La primera investigación oficial de un fenómeno paranormal en España tuvo lugar en Zaragoza en los años 30, poco antes de la Guerra Civil, cuando ya el ambiente se empezaba a tornar bastante oscuro y con una tensión que ya se podía palpar. Apareció lo que fue un verdadero show escalofriante y que aún hoy en día trae algo de cola. Y es que los misterios que durante unos días acontecieron en un edificio de Zaragoza mantuvieron a todos los zaragozanos en un vilo. Este extraño y oscuro suceso todavía a día de hoy no tiene una respuesta clara, pues todas las personas, y fueron muchas las que lo vivieron, no consiguieron dar una respuesta científica ni lógica que explicara lo que allí estaba sucediendo en esos momentos. A día de hoy sigue habiendo muchos interrogantes sobre lo que allí había sucedido. El caso fue de tal importancia que muchos medios de comunicación hablaron del tema, hasta el conocido periódico británico The Times se hizo eco de la noticia en aquel momento, convirtiéndose así en un auténtico fenómeno mediático. En la madrugada del 27 de septiembre de 1934 a las 6:30, un aullido interrumpió el sueño de los vecinos del número 2 de la calle Gascón de Gotor. Muchos de ellos salieron de sus camas para encontrar el origen de aquel aullido, que se escuchaba a la altura del segundo y tercer piso, pero la búsqueda fue en vano. A los pocos segundos, otra voz. Esta vez parecía más bien una especie de carcajada. Sin embargo, en el bloque seguía sin haber nadie. Todo recordaba lo sucedido hacía unas 3 semanas antes. Unas carcajadas que parecían sobrenaturales se apoderaban del inmueble. El miedo se infundió en ese momento en todos los vecinos, y uno de los presentes llegó a decir: «Esto parece cosa de un duende». Los siguientes días, ninguno de los habitantes de ese edificio registraron nada raro y olvidaron todo lo sucedido. Pero no fue hasta el 20 de noviembre cuando esa risa volvió a aparecer. Pascuala Alcocer, de unos 16 años de edad por aquel entonces y criada de una de las familias que residían en el edificio, que vivían en el segundo derecho, se disponía a empezar su jornada como de costumbre, pero las malévolas carcajadas cambiaron su rutina por completo. Al remover con el gancho las brasas del hornillo de la cocina, escuchó algo, una voz distante. Todos dormían menos ella, y no dijo nada para no despertar a la familia. Volvió a remover las brasas y se escuchó: «¡Que me haces daño!». Y después esa misma voz masculina soltó una fuerte carcajada. La criada, tremendamente asustada, corrió hacia la vecina del segundo izquierda, y cuando las dos entraron a la cocina fueron recibidas por la voz: «¡Luz, que no veo!». Los gritos de las mujeres despertaron a toda la casa y acudió toda la familia a la cocina. Pascuala les contó que desde hacía semanas la voz se estaba manifestando, pero que no dijo nada para no preocuparles. El cabeza de familia abrió el hornillo y surgió de nuevo la voz: «María, María». Todo apuntaba a que esas risas provenían del hornillo en el que se preparaba el desayuno. De ahí que también se le conozca como el duende de la hornilla.
Avisaron al dueño del edificio, Antonio Palazón, que no se creía lo que le estaban comentando y al llegar a la casa intentó comprobar los hechos rasgando el conducto de humo del hornillo, pero no se escuchaba nada. Al segundo intento, rascando con más fuerza, se oyeron quejidos de la voz y empezó a gritar los nombres de los presentes. No falló ni uno. Tras unas horas, la voz dejó de escucharse, pero esa noche, a las 9, Pascuala apagó las luces y escuchó en el pasillo adiós. En ese momento, no llamaron a la policía para no empañar la imagen de la familia, ya que no querían que pensaran que estaban todos locos allí. Se limitaron a hacer como que allí no había pasado absolutamente nada, pero los rumores de lo sucedido se propagaron como el viento. La prensa local se empezó a hacer eco del suceso y la gente se agolpaba en la calle. A partir de ahí, la familia acudió a la policía, ya que creían que alguien les había puesto un micrófono para espiarles a todos. El primer agente que llegó a la casa era bastante escéptico con el tema y se burlaba de todo ello, creyendo que se trataba de una histeria colectiva. Entró en la cocina, cogió el gancho, comenzó a rascar el hornillo y se escuchó de nuevo: ¡ay, que me haces daño! Parecía que la voz estaba cada vez más furiosa. Trajeron al arquitecto para descartar irregularidades del edificio que causase sonoridad excesiva en el conducto de la chimenea, y cuando quiso tomar las medidas de los conductos, la voz gritó: «¡Mide 15 centímetros!». El pánico inundó la casa. Cuando finalmente el arquitecto midió el conducto, este medía exactamente unos 15 centímetros. 10 minutos después llegó la policía armada, cuyo objetivo era desmantelar la presunta broma que allí estaba aconteciendo en esos momentos. Todo lo que estaba sucediendo movió a un sinfín de agentes de policías, médicos, arquitectos, albañiles, electricistas, jueces, médiums, guardias de asalto, que acudían al edificio en busca de una explicación lógica de lo que allí estaba sucediendo. Incluso el gobernador de Zaragoza, el señor Otelo Mirelis, dijo haber percibido claramente la extraña voz que dialogaba con cuantas personas entraban en dicha habitación. Cuantos más agentes, funcionarios, médicos e investigadores escarbaban, más desafiante era la voz. En la noche surgió un nuevo grito: «¿Para qué tanta policía?». Algunos agentes sacaron sus armas apuntando a la nada. Entre el 20 y el 23 de noviembre, la policía y la guardia de asalto inspeccionaron todo el edificio, mientras que el pueblo se agrupaba en los alrededores del portal para poder escuchar la voz. Era tal la cantidad de curiosos que allí se agolpaban que las autoridades tuvieron que intervenir desalojando a la multitud. Dentro del edificio ocurrió lo mismo. Hubo un momento en que pensaron que el edificio iba a venirse abajo con la cantidad de agentes curiosos y profesionales que entraban y salían del piso durante las 24 horas. Es más, hasta llegaron los curiosos a subirse en el tejado del edificio, provocando que casi este se derrumbase. Las brigadas policiales levantaron el suelo y el techo en búsqueda de cables o dispositivos, buscando desesperadamente una explicación lógica para este asunto, pero nada. Cortaron antenas de radio de la azotea, toda la instalación eléctrica, revisaron los conductos de ventilación y las tuberías de agua, pero no llegaron a ninguna conclusión. Una vez el edificio limpio, la voz se manifestó otra vez. ¿Cuánta policía? ¡Qué cobardía! Al día siguiente se dio orden de desalojar todo el edificio y, habiéndose examinado cualquier conexión con el exterior hasta en 8 ocasiones, varios agentes quedaron en la cocina apuntando hacia la hornilla esperando que sonara de nuevo la voz, y esta de nuevo dijo: «Aquí estoy ya. ¡Cobardes! ¡Cobardes!». En el exterior reinaba el desconcierto, ya que no había nada que explicara dicho fenómeno. Se pidió al juez de guardia que interviniera, el cual dio la orden de vigilancia permanente y la creación de una comisión de investigación médica por si se tratase de una especie de psiquismo. En la comisión se dieron cuenta de que la única persona presente en todas las manifestaciones de la voz era la criada, así que las sospechas recayeron sobre Pascuala, diciendo que tenía ventriloquía inconsciente de orden histérico. Pascuala fue llevada a su pueblo, pero en ausencia suya la voz siguió manifestándose como si tal cosa. Además, hay que añadir que la voz que salía de la hornilla
era masculina, mientras que ella tenía una voz muy delicada. Ya siendo una mujer anciana, fue entrevistada por los medios españoles para que diera su opinión, y lo único que pudo llegar a decir fue que la voz provenía de la pared. Una de las cosas más interesantes de este duende es que hablaba con todo aquel que quisiera mantener una conversación con él, llegando a mantener diálogos durante días enteros desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y, aunque el tono de la voz era aterrador, tenía un acento maño, un demonio baturro que utilizaba expresiones propias de Zaragoza. También tenía por costumbre insultar a los allí presentes constantemente e incluso llegó a amenazarles de muerte. Descubrieron que la voz tenía predilección por los niños, así que, intentando que el duende hablara, trajeron al pequeño Arturo Grijalva, hijo de la familia que vivía en el piso. Arturo le dijo a la voz: «Tú estás chalao», y la voz le respondió: «Chalao no, pequeño. Chalao no». En una ocasión preguntaron a la voz cuántas personas había en la casa y la voz acertó diciendo que eran 8. Al cabo de unos días volvieron a hacerle la misma pregunta y volvió a acertar diciendo que en ese momento eran 13. Se le preguntó: ¿quieres dinero? Y respondió que no. ¿Trabajo? No. ¿Qué quieres, hombre? Nada, no soy hombre. La última vez que la voz gritó con fuerza lo hizo ante un grupo de inspectores y llegó a gritar con bastante rabia: «Voy a matar a todos los habitantes de esta maldita casa. ¡Cobardes! ¡Cobardes!». De repente, cuando el suceso ya era conocido por todos, intervino el gobierno. El gobernador civil escribió una nota a la prensa haciendo un llamamiento a la calma para que no cundiera el pánico, diciendo que finalmente se encontraría al culpable del incidente. Poco a poco la prensa iba hablando menos del tema, la presión del gobierno hizo mella y se dio el caso cerrado a la fuerza. Pero el fenómeno no pudo ser explicado bajo ninguna ley física conocida hasta este momento. El duende de Zaragoza siguió haciendo de las suyas durante un tiempo más. Uno de los extraños acontecimientos que guardan relación con este evento fue lo sucedido con una espiritista. Una de las más famosas espiritistas de la comunidad de aquella época, llamada Asunción Jiménez Álvarez, quiso contactar con el misterioso ser en una sesión de espiritismo, la cual finalmente terminó con la muerte por colapso de la medium al poco de empezar con la sesión. Los médicos que fueron llamados se negaron realmente a certificar dicha defunción y el caso quedó en manos del juzgado. Todo un misterio por resolver, hay que reconocer. El edificio donde transcurrieron estos hechos ha desaparecido. Fue demolido poco después por miedo a que dicha voz regresara de nuevo. En la actualidad, en el terreno donde se levantaba este edificio de leyenda se encuentran unos apartamentos que tienen el nombre de Edificio Duende. Poco después de los extraños sucesos que tuvieron lugar en Zaragoza, en ese extraño edificio, estalló la guerra civil y con ella también desapareció el poco interés que quedaba sobre este caso. No sé lo que os ha parecido este extraño caso, que realmente a mí siempre me ha parecido bastante interesante y que yo conocí hace ya algunos años en Cuarto Milenio. Me gustaría saber lo que os parece, qué pensáis que es, si realmente fue la chiquita, la criada, la culpable de todo eso, o fue una broma, o más bien fue otra persona que estaba haciendo la voz. No sé, ¿qué os parece a vosotros? Muchas gracias y hasta la próxima.